nuestro siguiente conferencista se conecta desde Panamá. Él es Carlos Alberto Pavia y Carlos nos abordará sobre el manejo de crisis. Bueno, él recuerdo que hace un año nos conocimos en uno de los cursos que se hicieron a través de Hagamos Comunicación y del cual además, bueno, hay gratos recuerdos porque ha sido un curso de comunicación de gobierno como el que no voy a decir, pero la gente lo dice, como el que no ha habido. Estamos preparando, por supuesto, la versión número 2 y esperamos que próximamente lo anunciemos. Carlos Pavia, precisamente ya se me borró justo dónde estás, Carlos, dame un segundito. Está en Panamá y es que justo, fíjense que con con la información, justo los chicos me habían dicho hoy por la tarde que me faltaba una documentación y le dije, no, ahí está, y no la encuentro ahora. Ha trabajado en el desarrollo y gestión de proyectos como en la Autoridad Nacional del Ambiente de 2011 a 2013. Además, Carlos Pavia es licenciado en Ciencias Políticas y licenciado en Comercio Internacional. Ha sido parte de la administración de área administrativa y operacional de planificación de proyectos, manejos presupuestarios allá en Panamá y bueno, tiene un sinfín de reconocimientos que que ha ido sumando a lo largo de su trayectoria. Se ha dedicado también a la parte de la comunicación, de la consultoría en comunicación política y comunicación de gobierno y sobre todo la parte de gestión de crisis. Pero bueno, ¿para qué le damos más si aquí lo tenemos presente? Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? Bueno, sí, definitivamente que agradecido una vez más por tomarnos en cuenta a nosotros acá en Panamá, nuestro equipo y mi persona, muy agradecido con lo que es Cruz Baz y contigo, José Luis. Definitivamente que, bueno, parte de mi experiencia también está en los proyectos que he desarrollado para lo que es Asia y también en los reconocimientos por parte del Parlamento de Mongolia y Rusia. Pero bueno, eso es para otro hilar, ¿no? ¿Sabes cómo es esto? Pero A bueno, ver, hay que ponerle caché. Adelante, Carlos. Va a estar a bueno, Mayrani asistiéndote. Ella te escucha y adelante, es excelente. todo tuyo este Yo le espacio. hago así, Bienvenido. hacemos así y pasamos la diapositiva, no hay problema. Bueno, tanto gusto, mi nombre es Carlos Pavilla, sí, estoy desde Panamá y hoy pues vamos a hablar sobre un poco lo que es el manejo de la crisis, que es muy importante, es un tema muy importante, debido a que no solamente es manejar la crisis, es entender la crisis. Y para entender la crisis, pues obviamente tenemos que conocer desde la raíz qué es la crisis, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Bueno, ya vemos lo que vendría siendo los puntos a desarrollar. Aquí vamos a ver lo que vendría siendo la definición técnica de crisis política, los principales tipos de crisis política, los principales pasos del manejo de la crisis política en 3 pasos. Ahora lo van a ver, es muy interesante. Tenemos lo que vendrían siendo los recursos y discurso. Y bueno, nuestras conclusiones. Eh, Continuamos. Con respecto a la definición técnica de crisis. Okay. Nosotros en lo que vendría siendo la definición técnica de crisis, eh, podemos definir que una crisis es una situación adversa que sucede de forma repentina, que nos pone en una situación negativa al candidato junto a las instituciones involucradas en los hechos señalados en los cuales se ven afectados. Bueno, yo lo definí de esta manera, no sé si me logran seguir. Una crisis definitivamente afecta a las personas, a la persona que está representando una estructura o a un ente gubernamental. Entonces no solamente se afecta el candidato o el representante, también se afecta toda su estructura. Y de ahí, obviamente, estamos hablando de que la crisis como tal nace de un porqué que es bueno o un porqué que es mal. Ahorita vamos a explicar esta parte. Continuamos. Perdón, volvemos al anterior. Miren, de esto me llamó mucho la atención ver la actualidad. En este caso, nosotros estamos viendo una imagen del presidente de Perú, en el cual está dirigiéndose al país en momentos de crisis política. ¿Por qué utilizar estas imágenes? Estas imágenes nos dicen a nosotros cuál es la postura, cuál es el lenguaje no verbal que está involucrado
Pero también hay que entender la definición, como les digo, una situación negativa de un candidato o de un gobierno junto a instituciones involucradas en los hechos señalados. Es decir, él está representando a un país y a todo su gabinete en una crisis política. Él no se está representando solamente como José Pedro Castillo, él se está representando como gobierno. Continuamos. Para el tema de los principales tipos de crisis política. Bueno, aquí vemos que podemos pensar que todo puede ser una crisis política, pero no. Existen diferentes tipos de crisis política. Tenemos la crisis económica, las sanitarias, de imagen, naturales o internacionales. Una crisis debemos entenderla. Una crisis nace de un porqué. Este porqué puede ser verdad o puede ser falso. El problema es cómo lo vamos a manejar y cómo evitamos que de un resfriado pasemos a una pulmonía. Entonces, vámonos paso a paso. Las crisis económicas nacen dentro de las estructuras gubernamentales. Las sanitarias, bueno, ya las vimos hace poco con lo que es el COVID y todos estos nuevas formas de virus que hemos descubierto que definitivamente hay que prestarle atención. Tenemos la de imagen. La de imagen no solamente afecta a un candidato en campaña, sino también se utiliza para manejar las crisis de ya sea los gobernantes, representantes de gobierno o de empresa privada. ¿Por qué? Porque la empresa privada también es un tema muy importante. Las naturales. Las naturales nacen de un porqué. El porqué el mandatario está haciendo esto, naturalmente son cuestionados. Las naturales no solamente son aquellas que no podemos controlar. Las naturales, obviamente, sí, son aquellas que no podemos controlar, pero nacen de un porqué, una justificación, algo. Y las internacionales, que son aquellas que se dan, ya sea por imagen, ya sea por un comentario incorrecto o un señalamiento de otro candidato, como lo vemos en algunas veces estas confrontaciones que se dan entre los países que sí, por ejemplo, no estoy haciendo ni estoy señalando nada, pero vemos, por ejemplo, un país como Venezuela que señala lo que es una crisis debido a Estados Unidos. Cierto o no, nosotros como países latinoamericanos o de cualquier parte del mundo, no podemos juzgar, no podemos decir que está correcto o está incorrecto, porque podríamos generar una crisis. Entonces ahí hay un punto muy importante. Y de todo esto tengo un pensamiento, y es que todas las crisis políticas, ya que todas crisis políticas, ya que los ciudadanos apuntan a las instituciones o a los candidatos, a las mismas que buscan representantes que ofrezcan soluciones. Porque de esto se trata la crisis política. Continuamos. Bueno, los principales pasos para el manejo de la crisis. Este punto es muy importante, ¿eh? Lo traté de definir de la mejor manera, de veras. Y ya vamos a ver. Miren, cuando hablamos de una crisis, hay que estar claros en algo. Hay que tomar la crisis con calma. Las decisiones no se pueden tomar emocionales, no se pueden tomar con apuro, no se pueden tomar basadas en que esto una vez yo lo hice como si fuera una experiencia, pero sí se toma en cuenta la experiencia. Tienes que evaluar tu entorno. Entender la crisis, el impacto, el rango, el diagnóstico y procurar con antelación la evolución de la misma. Claro, entendemos la crisis. ¿Hasta dónde puede llegar mi crisis? ¿El candidato o el gobernante debe salir a hacer declaraciones? ¿Esto qué podría causar? Mejor las hago por redes sociales, mando un emisario, un representante. ¿Cuál es el impacto? Si tenemos una crisis que está referente a mujeres, por ejemplo, hombres maltratando mujeres, y nosotros vemos que un candidato o un representante ha sido acusado cierta o falsamente de esta situación, simple y sencillamente nosotros vamos a vernos involucrados ahí, involucrados en que
no podemos utilizar la imagen del candidato porque van a relacionarla públicamente. Pero esta es una crisis social que se da en base a un hecho que afecta a la sociedad. Por consiguiente, mejor utilizamos a una dama que pues maneje la imagen de dama y simple y sencillamente podamos avanzar con esto. Lo más importante, el tercer paso, lo que debemos tener todos claros, y por experiencia se los digo, no hay paso a paso. Para el manejo de la dicha, siempre hay que ser fuertes y no ser influenciados por los efectos emocionales de la crisis. Porque si tenemos un candidato o un representante del cual estamos manejando la imagen y somos damas y el candidato es señalado por ya sea una violación falsa o cierta, no nos compete a nosotros buscarlo, nos compete a nosotros manejar su imagen. Si el candidato es señalado por robo, y no nos compete a nosotros decir si es culpable o no. No. Nos compete a nosotros cuidar su imagen. Nosotros estamos para cuidar su imagen. Nosotros estamos aquí para hacer y desarrollar una imagen, que es lo más importante. Dentro de una crisis, no importa el tamaño de la crisis que sea, no hay por qué temer. Todas las crisis nacen de un porqué y ese porqué tiene una solución. No hay crisis sin solución. Hay crisis mal manejadas, que eso es distinto. Un país o un candidato sin crisis está en crisis. Y el precio de la ignorancia por no saberlo es más caro que el precio de la realidad. Claro, porque si dices que todo está bien, pues hay algo que no estás prestando la atención. Si dices que todo está mal, la imagen pública va a decir todo está mal. Entonces ahí nos referimos definitivamente a cómo nos vamos a referir sobre las crisis. Las crisis nos referimos de manera en la cual ya todo está solucionado. No podemos hablar de que estamos viendo a ver cómo... No podemos solucionar estas cosas así. Estamos trabajando en la solución, tampoco. En base a su experiencia que hemos tenido anteriormente, ya tenemos la solución de lo cual está en este momento en un proceso de práctica en la cual vamos a estar avanzando para próximamente, en los próximos, de esta manera. Le damos la seguridad a las personas, porque las personas quieren escuchar a un papá y una mamá diciéndoles que está bien. Pero ¿quiénes son esos papás y esas mamás? Nuestros candidatos o nuestros representantes. Entonces hay que saber muchas veces cómo decir las cosas. Y pasamos a la siguiente. Ok, esta parte es casualmente la que estaba tocando. Si la ampliamos un poco, vemos la parte de lo que vendría siendo recurso y discurso. El contacto con los medios de comunicación es clave, es totalmente clave. O sea, muchas veces no es ni siquiera alardear, es solo tener los contactos para poder hacer una llamada con la credibilidad y poder convocar una reunión de prensa. Esta comunicación es de forma ágil y mantener el contacto con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el manejo de una crisis necesita el contacto con los ciudadanos, no solamente las redes sociales. Hay que evaluar qué tipo de crisis es. Y de eso se trata. Escuchar y ver a las redes sociales, al igual que a nuestro equipo de influencers. Ya no es como antes. Yo vengo de los tiempos de las máquinas de escribir Olimpia, créanme, y soy bastante joven, Pero más allá de eso, ya tenemos que hablar también de influencers. Los influencers son algo importante dentro de la estructura del manejo de la crisis. No podemos decir que vamos a fajarnos como antes, no. Ahora existe nueva tecnología que responde a nuevos jóvenes que da un paso distinto a la forma en que vemos las cosas. Los influencers, la forma digital, es la nueva forma de comunicación ágil y efectiva. Pero también hay que responderle a varios tipos de consumidores meta que están esperando una respuesta. Está el que está bastante joven, hasta los 18 años, que está totalmente dominado por las redes sociales. Esa persona no ve televisión, solamente es redes sociales.
De los 18 que más o menos empiezan a trabajar, nos podemos ir hasta los 30. En los 30 hay un mix entre redes sociales y también tenemos un mix entre lo que vendría siendo el Santo Tomás. Yo veo para creer, no solamente de lo que escucho. También está lo que vendría siendo la parte más atrás, claro, más edad, entre 30 en adelante. Estamos viendo la adaptación entre redes sociales de manera más difícil y la parte de qué escucho de mi entorno. Entonces, ¿cómo yo afecto que mi entorno sea bombardeado por la información que yo quiero, teniendo la agilidad con las redes sociales? Escuchar y ver las redes sociales, al igual que nuestro equipo de influencer, es primordial. Forma el discurso para bajarlo de la parte técnica a la parte emotiva que te da a entender al público. El manejo del tono de voz. Esta es una parte muy importante. Se los digo de verdad, que no es lo mismo, lo siento, a que yo les diga, lo siento. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo y me estoy disculpando igual. Pero ahí es parte de la magia. Hacer magia es nuestro trabajo. Entonces, la parte del discurso, ya no podemos decirle al pueblo, ¿saben qué? Lo que pasa es que las dimensiones estructurales, según la masa del peso crítico, según la estructura, hizo que el día de hoy se hiciera, según la alta densidad, un hueco en la calle. No, no podemos decirle eso. No podemos, digo, no soy técnico en eso, pero si tú me dices algo así, yo digo, ok, está bien, pero eso no es. Pero, ojo, hay discursos y discursos, pero al pueblo siempre se tiene que hablar de manera clara, sencilla, directa y sin tecnicismo, porque no todo el mundo en el pueblo, en lo que son las personas que nos escuchan, nuestro mercado meta, no todos son técnicos. Y es mejor quedar bien con todos a estar divididos entre los que me entendieron y los que no. Cuando se mezclan, nadie se entendió. Así que mejor todos de la misma manera. Antes de hablar de cómo combatir, cómo resolver el problema, debemos hablar de cómo si el mismo ya fue resuelto y se tiene la respuesta que tanto anhelan. Claro, claro, esa es la parte más importante. Antes de hablar y de cómo combatir y resolver el problema, ya lo tengo resuelto. No, imaginemos que no lo tengo resuelto, pero yo les debo decir a ustedes, ¿saben qué? Ya esto no te preocupes. Mira, no, sí, mira, hice unas llamadas y todo está resuelto. Hablamos con el licenciado tal, el doctor tal, ya en este momento está siendo desarrollada la guía que nos va a dar respuesta hacia la iluminación total. Wow. Esa es la parte que nosotros también manejamos. En la parte del discurso está la repetición. Hacer un discurso no es tan fácil. Las personas piensan, las personas que no están dentro de nuestro entorno, piensan que hacer un discurso es súper fácil. Háblale a la gente bonito, baja el tono de voz. No. Hay un juego y un rejuego entre tono y palabra. Formas, repetición. A la derecha, nosotros, abajo de la palabra discurso, nosotros vemos un pequeño cuadro. Este cuadro habla de la descripción sobre lo que vendría siendo un discurso, repetición, analogía, paralelismo, lo que es el restablecer, más bien. Eso expresa lo que vendría siendo las palabras para aclarar y reforzar un punto en particular. No sé cómo decirlo. Y los antetesis. Ok, cuando hablamos de toda esta situación, nosotros nos referimos a puntos específicos para poder desarrollar un mensaje que le llegue al pueblo en el tono correcto, con las palabras adecuadas, de la forma en la cual habla la persona del país en forma cotidiana. La forma más sencilla, dirigida a las personas para que todos entendamos el mensaje. Hablamos simple y sencillamente de comunicación efectiva. Yo mando un mensaje, el mensaje es entendido. Podemos continuar. Esta parte que viene
esta parte que viene a continuación, en la siguiente diapositiva, me llamó mucho la atención porque estuve indagando un poco para ver si habían actualizaciones sobre el tema de la crisis, pero yo dije, ¿por qué yo tengo que entrar de manera técnica a la parte de la crisis? No, yo creo que puedo entrar de la manera más sencilla. Para mí, si tú manejas lo sencillo, lo técnico es un paseo. Pero si te vas directo a lo técnico y te vas por líneas y rutas, formas, ¿cómo desarrollas un plan si no tienes la dimensión de un plan? Entonces, ¿cómo desarrollas la dimensión de un plan si no entiendes el plan? Entonces nosotros tenemos que entender el plan y a esto es lo que me refiero, el manejo de la crisis. La próxima semana no puede haber ninguna crisis, mi agenda está llena. ¿Quién lo dijo? Henry Kissinger. ¿Quién es él? Es un político estadounidense de 99 años. O sea, lleva 99 años de vida, de lo cual casi toda su vida, creo que desde los 20, tal vez 70, 80 años, en medio de la política. O sea, estamos hablando de que para mí este es un ejemplo de politólogo, de manejador político. Y es actualmente exsecretario de la Unión de los Estados Unidos, pero, ojo, todavía sus declaraciones y sus comentarios son entendidos como parte de la forma del entendimiento de Estados Unidos. Imagínense el impacto que nosotros tenemos una vez podamos proyectar nuestra imagen de manera correcta. Y no solamente decir soy un candidato, sino, wow, oye, no solamente el candidato, también lo dijo los que lo ayudaron a desarrollar su campaña. Y por eso es que siempre tenemos que hablar de manera positiva. Nunca podemos utilizar un gesto negativo. Todo es positivo y en pro de todos. Nunca, jamás utilicen un término negativo. Por más gris y negro que se vea el panorama, todo es en positivo. Podemos continuar a la parte de lo que vendrían siendo las conclusiones. Bueno, con respecto a las conclusiones, podemos decir que la parte del manejo de crisis es una parte fundamental, entendiendo la parte del desarrollo de la misma. Y de esta manera, pues obvio, tenemos oportunidades para poder afrontarla. Manejar una crisis no es fácil. Manejar una crisis se basa en la experiencia, pero también se basa en cuál es el motivo, la razón, la circunstancia y mi entorno. Ahí es exactamente el punto donde tenemos que atacar. No nos podemos ir a qué va a pasar más adelante. No, 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 no. ¿Qué pasó antes y cómo lo resuelvo? A las personas, cuando nos dirijamos a la parte de la crisis, solo le importan dos cosas. Igual que a un jefe, igual que a todos, al pueblo solo le importan dos cosas, en mi opinión. Ojo, en mi opinión. Una, ya sé cuál es el problema, así que le hago un recap al problema. Dos, quieren escuchar la solución. No repitan el problema más de una sola vez. Eso ya no va a resolver nada. Al contrario, lo va a empeorar. Solamente, este es el problema y la solución es esta. Ya la tengo. Y aunque esta no sea la respuesta total y absoluta, esta es la respuesta que el pueblo quiere, que el pueblo necesita. Muchas veces nuestra forma de comunicación ha sido intolerada, ha sido no entendida. Pero eso se debe a nuestra propia responsabilidad. Y es ahí un punto muy importante en el cual nosotros debemos manejar de manera íntegra nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, para asimismo proyectarla y poder proyectársela a lo que son nuestros candidatos o nuestros socios para lo que es el manejo de la imagen. Ojo, esto no es de una sola persona, recordemos que esto es de un equipo. Y para eso se habló de influencer, para eso se habló de manejo de lo que vendría siendo imagen de lenguaje no verbal, discurso. Todo se trata de un equipo, porque el liderazgo no es solamente una dirección, es el trabajo y el resultado de un trabajo en equipo. ¿Verdad, José Luis? Así es, Carlos. Los resultados, los mejores resultados se saben mejor cuando son en coordinación de un equipo.
Tienes toda la Eso. razón, estimado Carlos. Y bueno, por ¿Tienen alguna acá, pregunta o algo? acá hay uno, todavía nos sobran 2 minutitos, ya tenemos a Betsy también por acá. Álvaro Hurtado, que ha estado al pendiente en todas las conferencias del día de hoy, Excelente. dice justo que hay que volver a ver Wag the Dog. Quienes han tomado conferencias conmigo saben que siempre, sí o sí, es una recomendación para fin de semana. Eh, bueno, te está citando Rosa Livia, eh, eh, manejo de crisis. Antes de hablar de cómo combatirlo o resolverlo, resolver el problema, debemos hablar como si el mismo ya fuera resuelto. Acá Exacto. Eduardo Basilio, perdón. Es que son varios comentarios, una disculpa. Sí, Hola, claro, claro. bueno, dice sobre Marco Torres, bueno, el Estado. Totalmente de acuerdo, dice Rosa Livia. Lina Carrizosa por acá te dice diagnóstico para hacer el mensaje y conocer la problemática de la ciudadanía y decirle lo que quiere oír en el lenguaje que no sea técnico. Una regla básica para una crisis, para comunicación. Así es, mi amigo. Y bueno, creo que por el momento son todas los comentarios que tengo. Por ahí podrás seguirnos en YouTube y ahí responder para que también te sigan. Y Te bueno, agradezco muchísimo. De igual manera, mis contactos estaban al final. Cualquier duda o consulta, como bien conocerán desde el inicio, como les estaba planteando, he desarrollado no solamente para Panamá, sino también para otros países, de lo cual, digamos que es un reto, pero nada es imposible con el equipo adecuado. Y de eso estoy seguro que José Luis, yo y muchos de los consultores que hoy estamos aquí lo podemos entender. Muchas gracias a todo el equipo de Cruz Bas, todo lo que la confianza que has puesto en lo que vendría siendo la conferencia el día de hoy y cada uno de los expositores. Y bueno, vamos a seguir disfrutando porque en verdad esto es sumamente enriquecedor y estoy más que seguro que nos va a fortalecer. Muchas gracias, José Luis. no, gracias a ti, Carlos, y te enviamos el documento en un ratito más. Muchísimas gracias. Y pues bueno, encantado y a seguir en esta parte de la comunicación política.